Bueno, es un gusto y una alegría poder compartir con todos ustedes en esta oportunidad. Realmente es muy importante para nosotros estar acá. En nombre del equipo que integro, encargado de coordinar esta actividad, quisiera dar las gracias al viceministro de Agricultura de Paraguay, el ingeniero agrónomo Santiago Bertoni, y en su nombre a todo el equipo del Ministerio de Agricultura involucrado con la REAF. Gracias por confiarnos la organización de esta reunión virtual, la primera actividad oficial semestral de la REAF, que convoca autoridades y dirigentes de organizaciones de la agricultura familiar para dar continuidad a parte de su agenda de trabajo en un nuevo escenario pautado por la pandemia del COVID-19. Realmente un desafío. La idea de esta actividad nació a inicios del año, para atender uno de los asuntos de mayor interés en la agenda de comercio en la región, que se trata del asociativismo y el cooperativismo de la agricultura familiar para su inserción sustentable en las cadenas de valor competitivas. El asunto de referencia conecta varias líneas de política pública diferenciadas para la agricultura familiar, como ser las referidas al apoyo al asociativismo, cooperativismo de los productores familiares, el acceso a tecnología y su incorporación equilibrada y sostenida en mercados competitivos en el marco de alianzas público-privadas entre empresas privadas y organizaciones de la agricultura familiar asistidas por el Estado. Estas líneas de política son materia de consideración permanente en el ámbito de la REAF, tanto en sus espacios específicos como son las reuniones del Grupo de Comercio, como en las plenarias semestrales regionales. Agradecemos también a la Secretaría Técnica de la REAF que nos han apoyado con el trabajo y a todas las personas que nos han dado una invalorable colaboración con su tiempo y conocimientos en cada una de las instituciones que se han dispuesto a aportar para que podamos compartir lo que vamos a presentar a continuación. Realmente fue un apoyo fundamental y muy sacrificado de todos los que participaron. Y para agradecer, quisiéramos primero agradecer en nombre del doctor veterinario Marcelo González, viceministro de Ganadería del MAR, y en nombre de él a su equipo. En nombre de Blas Cristaldo, el economista Blas Cristaldo, gerente de FECOPROT, hacemos lo propio con el equipo que colaboró con nosotros de FECOPROT, y por medio de la ingeniera agrónoma Bettina Levi, damos gracias a la unidad ejecutora de los proyectos del FIDA del Ministerio de Agricultura. El caso elegido para el tratamiento del asunto que nos convoca es el de la cadena láctea en Paraguay. ¿Por qué? Hay al menos tres motivos que lo explican. El primero, el hecho que la lechería es una de las actividades en las que con mayor frecuencia se observan agricultores familiares del Mercosur conectados a mercados competitivos. Sobre esto vamos a profundizar un poco más adelante. Segundo, porque es una de las cadenas en las que si los actores públicos y privados consiguen buenos resultados, ellos se reflejan en el conjunto de la sociedad, más allá de los resultados de los propios actores involucrados, empresas, organizaciones y Estado. De hecho, se dice que la lechería es una de las actividades que más efecto de arrastre tiene en la economía. Tercero, el hecho de que en esta cadena se cuenta con tres experiencias que llevan tiempo suficiente de desarrollo en Paraguay, que manejan diferentes instrumentos de intervención públicos y privados, consiguiendo resultados alentadores que sirven para el debate entre autoridades y dirigentes en la búsqueda de mejores políticas públicas para la agricultura familiar que aporten al mejor desarrollo de la región. Bueno, hecha un poco esta introducción, creemos que ahora sí podemos pasar a presentarle algunos de los elementos que este equipo trabajó con relación al caso de la cadena láctea en Paraguay, y que arrancan de alguna manera teniendo una consideración sobre el contexto latinoamericano. Como todos ustedes saben, el sector lácteo en América Latina hace una importante contribución a la economía de la región, a la producción y a la exportación de productos de origen animal de alto valor nutricional, y también tienen un aporte fundamental a la seguridad alimentaria y nutricional de las comunidades urbanas y rurales de nuestros países. La importancia económica y social del rubro lechero es cada vez más mayor, digamos, porque hay una mayor demanda de leche y derivados lácteos en todos los países, y es una región que se caracteriza por tener, de alguna manera, una realidad muy heterogénea. Países y sectores altamente exportadores y países y sectores muy importadores, con diferentes realidades de tipo productivo, desde productores que están familiares, no comerciales, a nivel de subsistencia, a grandes empresas productoras de lácteos. Se estima, según la FAO, que en el sector lechero de Latinoamérica
Aproximadamente un 88% de los productores son de tipo familiar, ya sea comercial o de subsistencia, y aproximadamente un 12% de empresas de tipo familiar o empresarial que son de mayor tamaño. Un estudio de la FAO y de la FEPALE, de hace unos años, enfatiza que la necesidad de mejorar la articulación entre los diferentes eslabones de la cadena de producción, transformación y consumo, y en la gran oportunidad de crecimiento y mejoramiento de la calidad y la productividad que se puede lograr a través del fortalecimiento de las cooperativas o experiencias asociativas lecheras y de un mayor acceso de los pequeños productores a la tecnología, el crédito y los mercados. Como vamos a ver, estas tres experiencias que nosotros estuvimos analizando, que ustedes estuvieron viendo anteriormente, están enmarcadas en esta lógica que de alguna manera es la lógica la política que de alguna manera se recomienda para el sector lechero. El otro elemento que queríamos señalar es cuáles fueron los contextos, o el contexto de políticas específicas que se dan para el sector lechero paraguayo. Por un lado, la cadena láctea en Paraguay es un sector muy importante, al igual que en el resto de América Latina, en el desarrollo territorial, social y de la economía local. Por otro lado, el consumo per cápita de leche en Paraguay, si bien viene creciendo, todavía tiene un margen importante de crecimiento, y es visualizado por el propio gobierno paraguayo como una necesidad de poder incrementar ese consumo en la medida que haya mayor disponibilidad de productos de calidad, diversificación e inocuos en todo el territorio nacional. Por otro lado, esa necesidad de lograr una cobertura mayor del mercado local, la necesidad de la inserción de un alto porcentaje de productores no vinculados a la industria, el aumento de la producción y el mejorar la calidad y incrementar de alguna manera la incipiente o el inicio de una corriente exportadora, hacen que Paraguay haya desarrollado una serie de instrumentos de políticas sectoriales que ya se fueron muy bien reseñados por el viceministro de Ganadería, pero que yo acá quisiera hacer una breve mención. Primero, la ley de fomento de la cadena láctea. Segundo, la creación de una comisión interinstitucional de competitividad láctea, que de alguna manera agrupa a todos los actores vinculados al sector. Tercero, el desarrollo o la elaboración de un plan nacional de desarrollo sostenible de la cadena láctea, que de alguna manera tiene como ejes vertebradores la promoción del consumo de leche y el abastecimiento del mercado de productos lácteos nacionales, y que de alguna manera busca instrumentar políticas públicas, programas y proyectos vinculados a esta finalidad. Y por último, el programa de fomento de cadena láctea, que es una de las experiencias que vamos a analizar. Vale decir, como un elemento muy importante, hay un contexto de políticas que siempre es muy necesario para el desarrollo de la producción lechera, sostenida en el tiempo y acumulada, que va generando un ámbito de desarrollo de la cadena y del sector muy importante. Como decíamos, el fundamento de la opción lechera tiene varias razones. Una, la comercial, el hecho de que hay un mercado interno todavía para satisfacer, da cierta relatividad o da una relativa mayor estabilidad de precios al producto. Es un rubro que, por sus características productivas y comerciales, facilita los procesos asociativos, que es uno de los instrumentos que se ha utilizado en todas estas experiencias. Esto es en Paraguay, pero también en buena parte del mundo. Las mayores expresiones cooperativas generalmente o muchas veces están asociadas a la cadena láctea. Hay un ambiente institucional que favorece la posibilidad de hacer alianzas público-privadas, porque existe una comisión interinstitucional que puede facilitar ese tipo de acuerdos. Hay una necesidad de incorporar una cantidad de productores lecheros que hoy existen en Paraguay a las cadenas industriales, y que eso es una buena alternativa de ingresos para la agricultura familiar, entonces es una buena opción para aquellos productores poder integrarse a la cadena láctea. Y estos elementos son de alguna manera los que fundamentan que la opción lechera sea una opción muy idónea y muy adecuada para
la inserción de los productores familiares en las cadenas de valor. Pero de alguna manera también estas tres experiencias tienen algunas problemáticas comunes que identifican y que fundamentan, aunque con diferentes instrumentos, fundamentan su razón de existencia. Primero, se puede entender que hay problemas productivos, básicamente hay baja producción por vaca, bajo uso de mejoras forrajeras, de reservas y de concentrados, hay problemas sanitarios y reproductivos que hay que atender, hay un aspecto técnico productivo muy importante a mejorar y que estos tres programas de alguna manera intentaron atender. Existen exigencias crecientes de calidad de la materia prima, aunque todavía el grueso de la producción lechera paraguaya está destinada al mercado interno, cada vez es más exigente las normas de calidad y de inocuidad de los productos lácteos, inclusive para poder competir con los productos importados. Y además, y máxime si se quiere pasar a una fase exportadora, estos pequeños productores tienen un bajo volumen de producción que inhabilita su acceso directo a la industria, y ahí es donde entra de alguna forma con mucha fuerza la asociatividad y el cooperativismo como un instrumento idóneo para poder hacer escala. Hay un escaso acceso a la infraestructura para la producción, y también en este caso es lo asociativo lo que facilita poder acceder a esa infraestructura. Existe un limitado y poco especializado asesoramiento técnico que se ha ido tratando de superar en algunas de estas experiencias, pero que de alguna manera es un problema que ha sido manifestado en las tres experiencias como de punto de inicio por lo menos, y también que hay un conjunto de organizaciones sobre las cuales se apoyan estos emprendimientos en común, pero que todavía pueden llegar a tener problemas de gestión o ser débiles para afrontar los desafíos que supone estas tareas de inserción. Con este contexto general y estas problemáticas que de alguna manera son comunes en las tres experiencias, nosotros analizamos a las mismas desde diferentes variables o aspectos. Uno, sobre todo, ver los objetivos de cada una de ellas, después a qué destinatarios buscaban atender, qué instrumentos se utilizaron, qué instrumentos de intervención se utilizaron, qué cobertura tuvieron, qué resultados alcanzaron y qué recursos utilizaron. Esas fueron un poco las grandes variables sobre las cuales tratamos de hacer un análisis transversal para cada una de las experiencias. En general, se puede decir de que la metodología de ellas fue similar en cuanto al proceso de articulación de productores familiares a la cadena láctea. Eso quiere decir a la selección de las organizaciones, un diagnóstico de las organizaciones, una propuesta de fortalecimiento, un acuerdo de proveeduría de estas organizaciones con la industria, un plan de negocios o de asistencia de la organización, capacitación grupal y asesoramiento técnico de la finca. Estos elementos de alguna manera estuvieron presentes en cada una de las experiencias que analizamos y que ustedes ya vieron anteriormente. Pero también fueron diferentes algunos criterios aplicados, entre ellos la selección de las organizaciones y los productores, cuáles fueron los criterios de selección de cada una de estas organizaciones. En algunos casos, programas como el de FECOPROD tienen una larga trayectoria de muchos años, prácticamente 16 años de trabajo acumulado, con determinados criterios de selección y de preparación de las organizaciones que participan del programa. En otros casos son otros criterios de otras características, entonces ahí hay un elemento diferencial. También, de alguna manera, la composición de los diferentes instrumentos de intervención son distintos. En algunos casos combinan financiamiento, provisión de activos o de infraestructura y asistencia técnica. En algunos casos es más importante la asistencia técnica sobre la provisión de inversiones o de financiamiento, y aún en los planes de asistencia de las organizaciones se puede ver que hay mayores énfasis en algunos casos a la transferencia de activos y en otros casos a la instalación de capacidades de gestión.
por último, un elemento que justifica también de alguna manera la diferente combinación de instrumentos es el tipo de destinatario que cada uno de los proyectos, si bien apunta a productores familiares, existen diferencias. Mientras que en el programa o proyecto Paraguay Inclusivo, los productores familiares que objeto de la intervención son productores que se inician en la lechería o tienen una producción lechera incipiente y por lo tanto están en los principios de la producción, tanto en el programa de fomento de cadena láctea como en el Procole de FECOPROT, los productores son productores lecheros ya instalados, con cierta tradición de producción, sí de pequeña escala, inclusive dentro de ellos hay diferenciaciones, pero son otro tipo de productor que ya tiene un tránsito en la producción lechera. Esto, sin duda, marca también diferencias después a la hora de alcanzar los resultados, de los posibles impactos desde el punto de vista productivo de cada una de estas intervenciones. Y de alguna manera también pauta puntos de partida distintos, mientras los productores vinculados a la experiencia del proyecto FIDA son productores que tienen a lo sumo en promedio 2 vacas y una producción de 8 litros por día. Los productores ya más vinculados a la producción, tanto el programa de fomento como a los productores vinculados a FECOPROT, van superando el volumen de leche, e inclusive los productores de FECOPROT que trabajan en 2 regiones, en la región del Chaco y en la región oriental, también tienen rendimientos y producciones mayores y diferenciales con respecto a los otros. Vale decir, cada una de estas intervenciones tiene diferentes públicos y eso pauta puntos de partida distintos y también resultados y estrategias que deberían ser distintas. Para avanzar un poco en las conclusiones y desafíos y oportunidades que fuimos identificando como equipo, le paso ahora la palabra al colega Carlos San Marco. Bueno, voy a iniciar un poco estos comentarios sobre las experiencias que nos han expuesto precedentemente, con algunas consideraciones de carácter general. En primer lugar, obviamente es conocido seguramente para muchos de los que están participando en la instancia que la lechería paraguaya es una lechería básicamente hoy orientada predominantemente a satisfacer las necesidades del mercado interno, del consumo interno, y ha iniciado hace pocos años, digamos, ya una corriente exportadora sobre las cuales hay expectativas que pueda incentivarse, que pueda dinamizarse. El segundo aspecto que tiene que ver con la estrategia de desarrollo productivo que han considerado las experiencias, tiene que ver con el manejo del rodeo del hato lechero y con la infraestructura de ordeño, que son elementos muy determinantes de la calidad higiénica de la leche, un aspecto clave, digamos, para la proveeduría a la industria. El tercer aspecto que integra un poco la estrategia, que ha integrado la estrategia de estas experiencias, ha sido obviamente tender a aumentar el hato con vacas y vaquillas para de alguna manera aumentar la carga, mejorar la productividad por hectárea, por superficie, y también aumentar la producción. Este ha sido, digamos, un tercer aspecto que ha sido común a estas experiencias. Y el cuarto, apuntar progresivamente a la mejora genética. Es decir, es muy cierto que buena parte, digamos, todavía de la producción lechera en manos de pequeños agricultores familiares, todavía hay una persistencia, digamos, de razas que no son específicamente, digamos, las más aptas para la producción lechera, pero hablamos de mejora genética progresiva porque acá se requiere básicamente ir acompañando esos cambios en la genética con una capacidad de alimentación y también, digamos, con un mayor conocimiento de manejo por parte del productor. O sea que es una necesidad. Hay un norte, digamos, relacionado con el cambio de la genética en la pequeña producción familiar, pero en forma, digamos, progresiva y en forma compasada con el propio desarrollo
del productor familiar. Establecía estos comentarios, quería de alguna forma tratar de sintetizar lo que a mi juicio, a la luz de estas experiencias presentadas, y también lo que uno como profesional que ha trabajado en Paraguay conoce de la experiencia, de la realidad lechera paraguaya, algunos elementos, digamos, que me surgen, digamos, como factores explicativos de los resultados logrados en estas experiencias, ¿no? Resultados que pueden tener diferencias, matices, en algunos aspectos con mejor desempeño, en otros no tanto. Pero el primer aspecto que yo quería señalar es lo que tiene que ver con el marco contractual con el agente industrial. Esta estrategia obviamente tiene, digamos, básicamente dos actores claves, que son las organizaciones rurales, llámese asociaciones, comités de productores, cooperativas o precooperativas. Ese es un actor obviamente referente. El otro básicamente es la industria, y entre de alguna manera el actor industrial y la organización de productores se insertan, se articulan, digamos, todas estas acciones de política pública que van en apoyo, digamos, al desarrollo de esta producción. Yo diría que en estas experiencias, digamos, se ha evidenciado que el marco contractual con el agente industrial ha tenido como dos versiones, digamos, ¿no? Si uno lo pudiera llamar de alguna manera, ¿no? Quizá la versión del acuerdo de compraventa de leche, es decir, un agente que compra leche y otros asociados que venden leche, es una relación, digamos, que no pasa mucho más allá del cumplimiento de ciertas condiciones y obligaciones que se plantean, pero que hace más que nada un acuerdo de compraventa. Y hay un segundo enfoque o segunda digamos, dimensión de esto, que ya no es un acuerdo de compraventa, que es un acuerdo de promoción de cuenca. Y eso supone, sobre todo, desde el lado de la industria, una actitud y una forma de visualizar este acuerdo de una manera distinta a simplemente comprar leche. O comprar leche con determinada calidad, determinada volumen y con un compromiso digamos, de recolección de determinada frecuencia. El acuerdo de promoción de cuenca, que es lo que a uno le parece que podría ser lo más, y ha resultado en algunos otros casos, lo más efectivo, importa un involucramiento mayor, digamos, de la industria, fundamentalmente tratando de aportar elementos que converjan, digamos, a mejorar la atención a los productores y colaborar con la obtención de algunas metas y resultados que son indispensables para darle sostenibilidad a estos acuerdos. Esa es la primera consideración que quiero hacer, porque uno dice, bueno, acá es indispensable el acuerdo entre dos partes, pero también es cierto que los contenidos y los compromisos de esto son muy relevantes a la hora de ver luego los resultados. La segunda cuestión que quería mencionar tiene que ver con la complementación interinstitucional, es decir, estas experiencias han tenido diferencias, como lo mencionaba hoy Ignacio, en cuanto a las herramientas que han manejado, en cuanto a los instrumentos que han manejado. Algunas han tenido un menú bastante amplio, otras un menú bastante reducido, muy reducido de instrumentos. Para poner un ejemplo, el caso de la experiencia del programa de fomento del Viceministerio de Ganadería, básicamente es un programa que lo que tiene su canal principal de aporte va a través de la asistencia técnica y capacitación, si le queremos dar un alcance un poco mayor, pero no dispone de otros instrumentos, digamos, que sí dispusieron el programa, el PPI, o que sí también disponen las intervenciones de FECOPRO con sus distintos cooperantes a lo largo del tiempo, últimamente más ya con USAID. Entonces, esta realidad, digamos, de intervenciones con un menú más amplio de instrumentos o más reducido, también de alguna forma ha requerido buscar complementación. Y en algunas cosas complementación se ha podido dar con bastante éxito, y en otros casos ha sido más difícil.
Por lo tanto, este parece ser un factor importante a la hora de que estos emprendimientos tienen que tener una batería, tienen que disponer en forma directa o en forma a través de articulaciones con instrumentos variados para poder afrontar con éxito estos aspectos de apoyar a la producción familiar en su incursión en la lechería. Y también hay un elemento de complementariedad en lo territorial, porque estas experiencias, por ejemplo, que hemos escuchado, se han desarrollado en las cuencas principales, las principales cuencas lecheras del país. Algunas han tenido un alcance mucho más amplio, otras han estado más acotadas, pero por la realidad, de alguna manera, territorial, han demandado articulaciones para poder ser llevadas adelante. El tercer aspecto que quería mencionar como explicativo también de la eficacia o de los resultados que se han podido ir obteniendo, tiene que ver con la relación entre metas y recursos de las intervenciones. La relación entre los servicios de asistencia técnica y el número de destinatarios, la cobertura que se aspira a llegar, de productores y de organizaciones, de ambos, no solamente de productores, sino también de organizaciones. Y el segundo aspecto que también me ha parecido importante mencionar tiene que ver con la estructura y las capacidades del equipo ejecutor. Voy a volver más adelante sobre este tema cuando ya plantee más los desafíos y las oportunidades que dejan plantearse estas experiencias, porque este es un tema que me parece relevante en el sentido de que siempre hay una tensión en el diseño de estas intervenciones y luego en la ejecución misma, entre lo que es la cobertura y la profundidad de intervención, o lo que es la cobertura de productores o de organizaciones, y lo que pueden ser la consistencia de los cambios que se puedan alcanzar. Y esta tensión a veces se vive porque estos son instrumentos de política pública, porque hay fondos del Estado y el gobierno aplicados, y obviamente se quiere llegar a la mayor cobertura posible de productores y a beneficiar a la mayor cantidad posible de agricultores familiares, de productores familiares, y también a veces de los propios organismos, a veces de financiamiento internacional, hay también una suerte de requerimiento de masividad, de un gran alcance, de todas las intervenciones. Y a mi juicio, la experiencia demuestra que esa masividad, cuando es exagerada, va en contra de realmente generar los cambios que se requieren de forma sostenible. Quizás sea una buena forma, de distribuir apoyos y de canalizar apoyos, pero los cambios y la sostenibilidad de esos cambios, son mucho más difíciles de mantener cuando se trata de intervenciones tan masivas. Otra cuestión, ya que tenía pensada comentar, algo de eso ya lo planteaba Ignacio en su intervención, tiene que ver con el sesgo del fortalecimiento institucional. Acá se ha planteado con mucho énfasis en todas las intervenciones, en las tres, la necesidad, de fortalecer las organizaciones como forma de alguna manera, lograr desarrollar los mejores servicios para los productores familiares, y que ese fortalecimiento, pueda ir dinamizando cada vez más y mejorando las condiciones de producción. Y en ese fortalecimiento, que siempre ha sido parte, de los apoyos del financiamiento obtenido para estas intervenciones, ha habido en algunos casos un sesgo más hacia la incorporación de activos, y en otro caso, quizá, más a generar una mayor capacidad de gestión y administración de los servicios en las organizaciones de productores familiares. Esto no es atribuible quizás a la intención, del financiamiento que se canaliza hacia el fortalecimiento institucional,
pero obviamente en general surge que las organizaciones de productores familiares y otras organizaciones de productores, cuando tienen la opción del fortalecimiento, y esa opción, digamos, tiene dentro del menú la posibilidad de canalizar, instalar activos, hay una cierta preferencia o inclinación a priorizar los activos sobre las capacidades de administración y de gestión que se requieren. Y bueno, y ese es un tema que también explica de alguna forma que hoy existan organizaciones de productores, comités, asociaciones, cooperativas y demás, con diferentes capacidades instaladas y que a su vez en el marco de estas intervenciones, digamos, han tenido mejores o resultados no tan satisfactorios. Y bueno, el último elemento que quería mencionar también como explicativo de estos resultados que se han ido obteniendo en estas intervenciones tiene que ver con la disponibilidad de instrumentos. Sin duda, acá hay una especie hay tres pilares claves, digamos, en lo que puede ser una estrategia de apoyo a la producción familiar lechera, que tiene que ver con asistencia técnica en tres dimensiones: tecnológica, de gerenciamiento y de gestoría, porque en el fondo, tanto para las organizaciones de productores como para asistencia individual a un productor familiar, el asesor técnico cumple varias funciones, obviamente la transferencia de conocimientos productivos, pero también necesariamente aporte en lo que tiene que ver con mejorar su manejo de gestión, digamos, del establecimiento, de la unidad productiva, y también, digamos, lo que tiene que ver con algunas gestiones y con algunas iniciativas que el productor requiere y que a veces o está más alejado de ellas o que no tiene el tiempo suficiente porque lo tiene que dedicar básicamente a sostener la actividad. Y entonces obviamente el técnico tiene que también jugar ese rol de gestor. Y sin duda, digamos que ese es uno de los pilares clave. El otro pilar tiene que ver con el crédito, y en algunas de estas experiencias el crédito ha estado bastante cerca de los productores familiares, porque se ha logrado articular con entidades de financiamiento, sobre todo con cooperativas, y también con otras instituciones de financiamiento. En otras, digamos, la propia iniciativa o el propio emprendimiento, la propia experiencia ha logrado o ha obtenido, digamos, apoyos para canalizar donaciones que han permitido, sobre todo, dar ese paso inicial, digamos, de incorporación de capacidad productiva a los productores familiares. Y el tercer aspecto tiene que ver con la infraestructura, tanto la de acopio a nivel de los centros de acopio, sobre los cuales, digamos, converge la leche a nivel zonal, como también a nivel de producción. Porque, como lo mencionábamos hoy, el tema infraestructura se juega buena parte de algunos objetivos que están planteados en estos programas, ¿no? Como es el de producir leche de calidad. Para eso se requiere infraestructura, se requiere equipamiento y se requiere instalaciones. De lo contrario, es muy difícil llegar a lograr cumplir con los parámetros que requiere la industria. Y bueno, y algunos de estos emprendimientos han tenido, digamos, la posibilidad de canalizar estos tres grandes pilares en forma bastante importante, y en otros casos ha tenido más debilidades porque no ha podido contar con toda esa batería de instrumentos o no la ha podido articular en la medida de lo necesario. Finalmente quería culminar estos comentarios planteando algunos, lo que me parece son un poco los desafíos mayores que están planteados, porque de alguna forma esta instancia, una de las cosas que tiene que permitirnos es sacar algunas conclusiones, algunas lecciones. Primero porque estas experiencias van a continuar. Hay dos de ellas, digamos, que de hecho están hoy en ejecución, como son las de el Viceministerio de Ganadería con el programa de fomento, y como lo es el programa de FECOPROL, digamos, con USAID, pero también en el caso de
de los programas apoyados por FIDA, hay un proceso de formulación en curso de una nueva intervención, por lo tanto, todas las conclusiones que podamos aportar pueden resultar de utilidad para el diseño de las nuevas intervenciones. Y ahí, básicamente, yo quería mencionar muy rápidamente cinco aspectos. El primero, a tener en cuenta, es ese ensamble adecuado entre metas de cobertura y los recursos de ejecución. Y ajustar el diseño de las intervenciones para buscar optimizar los resultados de la articulación con la industria. El segundo tema es la mejora de la calidad de los acuerdos o contratos con las industrias. Y eso supone por lo menos dos aspectos a tener en cuenta, que de alguna manera se recogen bastante en la experiencia que se han presentado, porque han tenido diferencias o matices en ello. Por un lado, asegurar procesos de negociación participativos y que tengan apoyo técnico-gerencial, o sea que las organizaciones cuando se plantean de alguna forma concretar estos acuerdos, o renovar estos acuerdos, o revisarlos, o iniciarlos, estos entendimientos con la industria, lo encaren, digamos, de una forma participativa en lo interno, y también, digamos, con la necesaria respaldo técnico, gerencial, que le permita situar bien las relaciones, digamos, en ese vínculo que debe ser virtuoso de alguna manera para ambas partes. El tercer aspecto, perdón, se refiere a, digamos, que hay que tratar de avanzar en arreglos institucionales por territorios o cuencas, ¿no? Es decir, donde de alguna manera se pueda combinar el asegurar la disponibilidad de especialización lechera con, digamos, también la especialización en la gestión de organizaciones, tanto de organizaciones agrícolas familiar como de las fincas de los productores familiares. Este es un aspecto que realmente me parece que se puede avanzar bastante, a veces cuesta un poco compartir institucionalmente, pero tiene un beneficio muy grande, porque obviamente hay instituciones con perfiles, digamos, diferentes y que pueden aportar al conjunto y hacer de estas intervenciones, digamos, tener más efectividad en las intervenciones. La otra cuestión que me parece que sería interesante considerar es y que me parece que es un desafío y también una oportunidad, es el considerar diferenciar estrategias de apoyo a la producción, a la producción lechera, diferenciar estrategias en lo que tiene que ver con la población de productores familiares. Porque sin duda alguna hay productores con potencial de crecimiento, con potencial de incorporación y de crecimiento de la actividad lechera, y hay otros productores familiares que tienen limitaciones estructurales fuertes, ¿no? Y acá no me estoy refiriendo a capacidad económica, me estoy refiriendo básicamente a otras condiciones que pueden están vinculadas con la edad, que están vinculadas con esa capacidad natural, digamos, de organización, o de programación de actividades, de seguimiento de actividades, esa mayor meticulosidad y mayor condiciones, digamos, para incorporar prácticas productivas en forma sistemática. Y hay productores que la tienen y otros productores que no la tienen, y a veces los procesos de capacitación o de transferencia de conocimiento no logran superar algunas limitaciones. Por eso, creo que sería bastante útil pensar en diferenciar al interior, digamos, de lo que es la agricultura familiar lechera, digamos, situaciones que ameriten intervenciones o instrumentos, intensidades diferentes, digamos, de apoyo. Y finalmente, una consideración vinculada con el tema de la capacitación. Cuando hablamos en muchas de estas intervenciones y experiencias que se han planteado, bueno, hay una línea quizás un poco difusa entre lo que es asistencia técnica y capacitación. Bueno, obviamente la asistencia técnica tiene que ver con la transferencia de conocimiento, la capacitación es básicamente transferencia de conocimiento, pero obviamente hay diferencias en esto. Pero lo que me ha parecido, digamos, en estas experiencias es que es muy importante
lograr la especificidad, digamos, en las capacitaciones, en los procesos de capacitación. Primero refería a procesos, y no, digamos, acciones puntuales de capacitación, que pueden estar muy bien orientadas, inclusive temáticamente, pero que a veces no logran, digamos, que el productor pueda hacer un proceso en que vaya acumulando y de alguna manera desarrollando esas capacidades en forma armónica a lo que son los requerimientos de gestionar su actividad productiva. Entonces, me parece que hablar de capacitaciones conjuntas de productores y técnicos es algo que no cierra mucho, digamos, ¿no? Porque son cuestiones muy diferentes, con demandas y requerimientos distintos, y por lo tanto, yo de alguna manera sugeriría que sería bueno, digamos, tener desarrollos específicos, digamos, de capacitaciones para productores, y desarrollos específicos para capacitaciones de los asesores técnicos. Respecto a los productores, me parece que hay que tratar de generar, de armar un proceso lógico, un proceso acumulativo, que puede comenzar por aspectos de alimentación y manejo, digamos, del ganado lechero, y puede luego seguir con la parte de registros y costos, y involucrarse un poco más en la gestión de esa pequeña unidad productiva. Y lo que tiene que ver con los técnicos, a mí me parece muy relevante el considerar la capacitación de los técnicos. Primero, una consideración general es que en Paraguay todavía hay una debilidad en cuanto a disponer de una masa crítica de técnicos en lechería, especializados en lechería, que permita atender todas estas necesidades. Digo, por supuesto, de la lechería de remisión a las industrias, pero también de esta lechería de la agricultura familiar, y entonces es imprescindible de alguna manera potenciar esa especialización lechera. Es decir, es muy difícil promover el desarrollo lechero en la agricultura familiar en base a profesionales generalistas. Tenemos que ir a la especialización. Por lo tanto, digamos, me parece que un desafío grande es tomar en consideración este tipo de necesidades, porque van a tener muchos resultados, mucho impacto sobre las intervenciones, y entonces tener por lo menos algunos módulos, digamos, bien diferenciados para técnicos y para productores, y que en ambos casos, digamos, puedan ser parte de un proceso de formación y de especialización, que en el caso de los técnicos va a permitir seguramente digamos, elevar, ir algún escalón más arriba, porque obviamente salen pocos técnicos especializados en lechería en el ámbito académico en Paraguay, y esto es una demanda, es una actividad que está creciendo continuamente, digamos, ¿no? Es una actividad, la lechería está creciendo, y por lo tanto demanda también en esa misma medida técnicos especializados. Y a uno le cuesta pensar, o le cuesta aceptar de alguna manera, que el productor familiar lechero no reciba esa experiencia, esa asistencia lechera especializada. Justamente es quien tiene quizá más las mayores necesidades de recibirla, pero a veces, por lo que es un poco la forma en que se da la distribución de servicios, a veces ese productor queda con una asistencia un poco más débil, y eso no le permite, digamos, avanzar más rápidamente. Estos son algunos comentarios que me merecen estas experiencias que han sido expuestas, y bueno, y después quedaremos naturalmente a disposición de lo que pueden ser las preguntas que pueden surgir a lo largo de esta jornada. Muchas gracias.